buenos días, 6:34 minutos de la mañana. Bienvenidos a esta nueva edición de Café Cinar, hoy 18 de noviembre, ya en nuestra tercera semana de trabajo de llevar esta nueva alternativa informativa a todos ustedes. ¿Qué tal, Luis Carlos? Buenos días y muy buenos días a todos aquellos que nos siguen a través del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Una vez más, muy contentos de estar aquí con ustedes para poder llevarles toda la información, todos los detalles que usted necesita saber para tomar la mejor decisión el próximo 2 de febrero en las elecciones presidenciales. Y bueno, sin más, queremos saludar también a nuestro invitado del día de hoy, don Héctor Monestel. Muy buenos días, don Héctor. Bienvenido. Buen día, Elki. Buen día, Luis Carlos. Gracias por la invitación. Y también aprovechar, Luis Carlos, para saludar a nuestra compañera de redes sociales una vez más que nos acompaña acá con nosotros, doña Diana. Buenos días, Diana. ¿Qué tal, Elki? Luis Carlos, muy buenos días y buenos días también a don Héctor Monestel, que nos acompaña el día de hoy del Partido de los Trabajadores. Qué bueno que esté informándose, iniciando la semana con nosotros aquí en Café Cinar. A la espera nada más de sus comentarios en nuestras redes sociales, el Facebook Cinar Canal 13, nuestro Twitter @Cinar13. Recuerde los hashtags Café Cinar y pregúntele a Monestel. Aquí lo tiene para hacerle todas las consultas. Bueno, y también puede seguir nuestra señal a través de Radio Nacional en 101.5 FM, 88.1 FM y también a través de los 590 AM. También saludamos a todos que nos sintonizan a través de internet en www.cinar.go.cr. Sin más preámbulo, vamos a conocer la biografía de nuestro invitado de hoy, don Héctor Monestel. Usted lo recordará como personaje de lucha en la Universidad de Costa Rica. Es abogado y sindicalista y hoy es candidato a la presidencia de la República por el Partido de los Trabajadores. Es un rockero de pura cepa, con gusto por el rock original de los grandes clásicos como Led Zeppelin, Rolling Stones y desde luego de las corrientes modernas en inglés y en español. Es bajista, aunque ha confesado que no profesionalmente. Héctor Monestel empezó su militancia política en la Juventud Vanguardista, una sección juvenil del Partido Vanguardia Popular. Sin embargo, hace 40 años se separó de esa agrupación política por diferencias con las tesis vanguardistas. Posteriormente, fundó el Centro de Estudios Marxista y llega a fundar en nuestro país una filial del Partido Revolucionario de los Trabajadores y con esta logra crear la Liga Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional. Con el pasar de los años, y continuando con su lucha, funda el MAS, Movimiento al Socialismo, una organización que se caracterizó por integrar el movimiento estudiantil y que se nutría de los partidos universitarios, Convergencia de la Universidad de Costa Rica y Fuerza U de la Universidad Nacional. Monestel fue secretario general del Sindicato de Trabajadores del INA y de la Universidad de Costa Rica, y además representante del sector administrativo en el Consejo Universitario de la UCR. Actualmente es pensionado de la Universidad de Costa Rica, lleva la defensa y dirección legal en la lucha campesina de las familias de Medio Queso de los Chiles y es el apoderado judicial en la demanda entablada por los ex trabajadores agrícolas nicaragüenses contra la empresa naranjera Tico Fruit S.A. en la misma zona norte. En Café Cinar, nuestro invitado de hoy es Héctor Monestel. Un poquito acerca de esta información que también es actualidad nacional y que le preocupa, yo sé, a todos los candidatos presidenciales. Principalmente, marquémoslo por el eje de los derechos de los indígenas. Bueno, por supuesto que mi solidaridad es con el pueblo de Térraba. En Térraba me conocen muy bien. He estado muchas veces en Térraba. Desde el Consejo Universitario incluso me tocó coordinar la comisión especial que se pronunció sobre el proyecto hidroeléctrico El Diquís. Entonces conozco muy bien esa problemática y a la comunidad y a los dirigentes, los verdaderos dirigentes indígenas de la comunidad. Y debo decirles entonces que aquí, mientras el Estado costarricense no salde su deuda histórica con los pueblos indígenas, seguirán ocurriendo este tipo de atropellos y abusos. ¿Cuáles son esas dos deudas históricas que hay con las comunidades indígenas? Uno, no se aprueba la ley de autonomía de los pueblos indígenas. Es un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa desde hace años. Las comunidades indígenas
se han movilizado constantemente al país y precisamente el gobierno de Laura Chinchilla y esta Asamblea Legislativa, para darle trámite al proyecto El Diquís, retiraron ese proyecto de la Asamblea Legislativa porque no le da la autonomía a las comunidades indígenas para que decidan conforme a su propia organización indígena, a sus propios criterios, a su propia idiosincrasia. Entonces, en ese sentido, nosotros repudiamos esto. Y la otra gran deuda histórica que ocurre y da pie para estas calamidades es que no se le han devuelto, no se han recuperado las tierras indígenas para las comunidades indígenas. Siguen en manos de no indígenas, que son los que han venido incluso expropiando y sacando a los pobladores indígenas de sus propias tierras. Es a ellos a quienes se refieren, perdón, de los conjuntas administrativas y ese tipo de organizaciones que vienen a hacer esto. Es que vea que adefesio, porque entonces son comunidades indígenas que tienen su propia forma de organización y hasta de gobierno, y entonces les imponen formas de organización que no son indígenas, asociaciones de desarrollo, juntas administradoras, con una estructura procesal y jurídica que no es propia y que irrespeta incluso la organización propia y el gobierno propio de las comunidades indígenas. Ha faltado que los políticos, don Héctor, en este caso, o los líderes comunales escuchen o lleven este planteamiento, como usted lo dice, porque ellos tienen una forma de organización y que por años les ha resultado, sin embargo, ahora se sienten no solamente invadidos en el territorio, sino también, imagino, en su forma de administrarse, en su forma de vivir. Es que es histórico, Méndez, porque estas comunidades se han movilizado. No sé si ustedes lo recuerdan y tal vez los televidentes lo recordarán. Hace un año y medio atrás, por ahí más o menos, estas comunidades se movilizaron masivamente a la Asamblea Legislativa a pedir que se aprobara el proyecto de ley de autonomía de los pueblos indígenas. Y ocurre que más bien los echaron, los reprimieron, los sacaron con la policía de la Asamblea Legislativa, después de estar semanas, días y noches sacrificándose, esperando una solución a esa reivindicación histórica. Entonces, no puede decirse que estas comunidades no han luchado. Lo que sucede es que es una lucha muy desigual y por parte de las comunidades hay una gran disposición y son comunidades muy abnegadas, muy luchadoras, muy heroicas incluso, pero a mí me parece que lo que hace falta aquí es tal vez un poco de respaldo del resto del movimiento popular de este país, es decir, que el movimiento sindical, que el movimiento campesino, etcétera, en una sola acción respalden las iniciativas por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Perfecto. Vamos también a conocer más detalles e información acerca de los temas del día que estamos analizando con don Héctor Monestel. Luis Carlos, usted también tiene más información. Correcto, Elki. Se trata básicamente de la participación ciudadana y también la participación de los candidatos en diferentes actividades que algunas de ellas son organizadas por el tribunal, otras también por los medios de comunicación. Y en este caso es que el Tribunal de Elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones, revela la importancia de participar en debates presidenciales. Sin embargo, algunos candidatos no acuden a las invitaciones y también otros, por su parte, más bien piden que se les tome en cuenta. Algunos aspirantes a la presidencia de la República no han participado de debates organizados por distintas entidades. Ejemplo, esta semana en una de estas iniciativas para discutir sobre cultura, en el Teatro de la Aduana, no acudió el candidato del Partido Liberación Nacional ni el de la Unidad Social Cristiana. Sin embargo, este evento fue cancelado por el Viceministerio de Cultura. El presidente del Tribunal Supremo de Elecciones cree esencial la participación de quienes aspiren a estos puestos de elección popular en dichos espacios. Es evidente que la participación, que los debates preelectorales son de gran importancia, porque es uno de los medios mediante el cual la ciudadanía está en capacidad de aquilatar a las candidaturas, pero también para conocer propuestas específicas. No es el único medio, ustedes de la prensa también cumplen un trabajo fundamental, el Tribunal Supremo de Elecciones con su proyecto de voto informado también. Por otra parte, ya han hecho ante el Tribunal Supremo de Elecciones 133 solicitudes de plazas públicas, caravanas y mitines de los partidos políticos. De estas, 43 están aprobadas y 11 han sido denegadas. Entre esas gestiones están 10 plazas públicas. Estos eventos los publica el Tribunal Supremo de Elecciones en su página web.
A la fecha se han presentado 133 gestiones, de ellas se han aprobado 43, 11 se han denegado, 5 han estado desistidas y todavía tenemos más de 40 en estudio. Los eventos políticos como plazas públicas, caravanas y mitines deben tener la aprobación del Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, don Héctor, este es un tema del cual hemos venido hablando, al menos aquí en el CINAR hemos tratado siempre de tener esa pluralidad, esa imparcialidad y dar participación a todos los partidos, pero de ahí lo que sucede, ¿verdad? En este caso, algunas personas quieren escuchar a algunos candidatos y a otros ni siquiera se les invita. ¿Cómo ve usted como candidato esta situación que está ocurriendo? Absolutamente antidemocrática, discriminatoria, porque si bien es cierto, un partido como el nuestro es un partido nuevo, entre comillas, porque con este nombre, Partido de los Trabajadores, es cierto, nos inscribimos para este proceso, pero bueno, tenemos nuestra trayectoria, es un partido que se viene construyendo desde hace años en las luchas de los trabajadores y del pueblo costarricense. Y a nivel electoral, nadie puede decir que es distinto, todos estamos en el mismo nivel, somos partidos legalmente inscritos a nivel nacional. Deberíamos tener no solamente el mismo trato, sino que también la misma proporción, incluso de tiempo, en medios de comunicación, en debates, y ocurre más bien lo contrario, que a los partidos llamados pequeños, que no estamos en el ranking de las grandes encuestadoras comerciales de este país, generalmente ni se nos toma en cuenta. Ni se nos toma en cuenta. Además, a nosotros cuesta rara vez que nos inviten a los debates serios, ¿no? La Universidad Nacional hace un debate e invita solo a 4 o 5 candidatos, ¿no? Entonces, aquí hay un sesgo muy antidemocrático, discriminatorio, que entonces impide que un partido como el nuestro tenga más opción de dar a conocer sus planteamientos, su programa, sus propuestas. Y por el contrario, a quienes se les invitan también pues no asisten. Y es que además, vean ustedes, y hay uno que no quiere dar la cara, que es Johnny Araya. Ese anda huyéndole a cuanto... ¿Ah? ¿Por qué cree usted? Por la vergüenza que tiene. Primero que es un desvergonzado, que quiere que el pueblo de Costa Rica lo contrate de nuevo con los antecedentes, no solo de él, sino de su partido, de este gobierno, el más desacreditado de todos los gobiernos hoy por hoy en América Latina. Es un gobierno que se está cayendo a pedazos, no solamente por inútil, por ineficaz, sino por corrupto también. Don Héctor, el tribunal ha dicho que ellos no pueden, por ejemplo, los medios de comunicación, fijar las reglas que cada medio invita. Sin embargo, ¿cree usted que sí el tribunal debería de intervenir allí, dar esa participación o garantizar esa participación de todos? No, claro que sí, por supuesto. Más bien, si se quiere, el Tribunal Supremo, con sus competencias, debería intervenir. Debería intervenir porque este es un acontecimiento decisivo en la vida del país. Los trabajadores, el pueblo de Costa Rica, ¿qué es lo que está decidiendo en un proceso como este? ¿Cuál es la pregunta que le hacen en un proceso electoral al pueblo de Costa Rica? ¿Quién gobierna este país? ¿Siente usted que hay alguna relación entre la poca posibilidad que tienen los partidos, llamémoslo pequeños, con las posibilidades de promoción para la afinidad con los costarricenses? O sea, ¿siente que eso los limita a ustedes un poco al tener mayores simpatizantes? Muchísimo, muchísimo, porque, digamos, los medios de comunicación hoy en día son muy importantes, digamos, y esto influye mucho en la opinión y en la decisión de voto. Y mire usted que cuando incluso hay un casi 50% todavía de indecisos, más el abstencionismo, porque están hartos de que esos únicos que aparecen ahí sigan gobernando, ¿no? Y están hartos de su corrupción y de sus promesas incumplidas, y solo a eso les siguen dando prioritariamente los espacios. Entonces, por supuesto que para nosotros hay una relación, en el sentido que usted lo dice, Elki, y algo más. Hay una relación con el capital, porque son los partidos que están financiados por el gran empresariado, por el gran capital de este país, y son los que pueden encima darse el lujo de tener cuñas, de tener espacios pagados, de tener, bueno, sí, pagan pautas multimillonarias en los medios de comunicación, especialmente en los privados, e incluso, vean ustedes, tienen acceso a ese negociado, porque es un negociado del adelanto de la deuda política.
¿Quiénes ganan con el adelanto de la deuda política? El pueblo y los trabajadores costarricenses. No ganan, gana el capital financiero, porque esa deuda se está pagando en un negocio con el capital financiero, y hay que decirlo, en eso el Tribunal Supremo de Elecciones se prestó para eso. Bueno, Héctor, esta es parte del análisis que hacíamos de los temas del día. Vamos a ir a una pausa comercial, recordándoles que pueden seguirnos a través de Radio Nacional, de www.cinar.edu.cr, y también que ya nuestra compañera Diana Vázquez de Cinar Digital ha estado recibiendo las preguntas, los comentarios, Elki, de la gente que participará en el segmento después del pausa. Claro, se está invitado también a que participe, hágalo ya a través de nuestras redes sociales. Ya volvemos. Continuamos acá con más en Café Cinar. Regresamos a lo que es la sección de las redes sociales, ya iniciando y hablando, por supuesto, de todas las preguntas que ustedes nos hicieron llegar a través de nuestro Facebook Cinar Canal 13 y el Twitter @Cinar13 con el hashtag Café Cinar y pregúntele a Monestel. El día de hoy tenemos a don Héctor Monestel del Partido de los Trabajadores. Bienvenido a la sección de redes sociales. Don Héctor, contarle que tiene 1 minuto para responder cada pregunta de nuestros seguidores en las redes sociales. Vamos a dar inicio de una vez. Francela Bonilla nos pregunta, don Héctor, ¿cree usted que el Código de Trabajo necesita tener cambios? ¿Qué cosas se pueden hacer por el Ministerio de Trabajo para ver cambios reales en la institución? Adelante. Sí, el Ministerio de Trabajo y el Código de Trabajo, por supuesto que necesitan cambios y muy de fondos, pero no precisamente el que se le está proponiendo hoy en día, que se llama la Ley Procesal Laboral, porque es una ley que, a pesar de que agiliza los procedimientos judiciales en el procedimiento estrictamente laboral, en los tribunales, eso tiene un veneno que va a atentar directamente contra el derecho a huelga de los trabajadores, especialmente del sector público. Para nosotros, evidentemente, que el Código de Trabajo tiene que actualizarse y hacerse valer, porque en este país, en el sector privado, en la empresa privada, impera una dictadura empresarial en donde está conculcada y reprimida la organización sindical de los trabajadores. Y cualquier trabajador que se quiera organizar en la empresa privada va a ser inmediatamente despedido. Es el único país prácticamente en América Latina en donde no existen sindicatos en la empresa privada. Don Héctor, gracias por la respuesta a nuestros seguidores en redes sociales. Estamos en el Facebook Cinar Canal 13 en este momento respondiendo las consultas. Don Brian Rojas le pregunta, ¿qué haría con las personas que salen presas y por tener su expediente manchado no consiguen trabajo y vuelven a la delincuencia porque en la cárcel están mejor, según nos dice don Brian? Bueno, pues independientemente de sus antecedentes judiciales, aquí el problema de fondo para ese sector de la población, que por supuesto va a tener más dificultades, en general el problema del desempleo en el país. Es que el desempleo ha venido profundizándose a niveles nunca antes visto. Aquí nos han acostumbrado a cierto índice de desempleo casi que oficioso año tras año, y hoy la realidad que muchos institutos de investigación en universidades públicas están demostrando es que el desempleo ronda ya los niveles del 18, del 20%, ¿verdad? Es pavoroso, especialmente en la juventud, ¿no? Que es la que está llevando el peor peso en cuanto a desempleo se refiere. De manera que insertar de nuevo a estos segmentos, digamos, en la vida laboral y que tengan opción de que no recaigan otra vez en la delincuencia, tiene que ser únicamente a través de un plan de obras públicas que efectivamente permita construir hospitales, viviendas, etcétera, y que le dé trabajo a esta población y a todos los costarricenses. Bueno, un plan de obras públicas, nos dice don Héctor, como solución a este problema, Brian. Tenemos otra consulta también en Facebook, Marco Rudín. ¿Qué propone para dar empleo a los miles de profesionales que se gradúan todos los años de las universidades, don Héctor? Voy a proponer cualquier cosa menos lo que propuso el señor José Miguel Corrales en un foro que tuvimos la semana pasada, que él cerraría la carrera de filosofía en la Universidad de Costa Rica porque hoy los filósofos no se necesitan. El mercado laboral no necesita filósofos, entonces hay que cerrar filosofías. Habría que pensar también que entonces habría que cerrar bellas artes, artes dramáticas, artes plásticas, porque no son carreras de mercado, de alta demanda. Entonces,
para que los profesionales efectivamente tengan empleo, tiene que ver con lo que acabamos de comentar, ¿no? De que si no hay un plan de obras de inversión en educación, en salud, en cultura, en deportes, en infraestructura, difícilmente los profesionales nuestros van a poder colocarse en el mercado. Si no hay presupuesto para los ministerios como el de la salud, difícilmente se van a colocar trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, que atiendan las necesidades en ese ámbito, por ejemplo, que tiene la población. Educadores. ¿Cuántos educadores se necesitan en este país que no tienen posibilidad? Continuamos, don Héctor. Verusca Mena le pregunta, ¿qué planea usted con la red de cuido? Porque hasta ahora solo es para bebés y es muy deficiente en las zonas rurales, y las jefas de hogar, que no solo tenemos bebés, ¿cómo nos van a ayudar a cuidar a nuestros hijos? Porque el PANI solo sirve para amenazar que los va a quitar y no viendo que uno anda trabajando. Eso es para él y bueno, para usted, don Héctor Monestel, del candidato por el Partido de los Trabajadores. Adelante. Sí, nosotros tenemos una especial atención y una línea dentro de nuestro programa dirigido a la mujer trabajadora. Recalco el adjetivo, la mujer trabajadora. ¿No? Porque no es lo mismo la mujer, como en sentido, si no la aclaramos, Laura Chinchilla es mujer y no por ser mujer, ha beneficiado y las mujeres trabajadoras de este país se han favorecido por eso. Las redes de cuidado han sido un fracaso. No están respondiendo efectivamente a las necesidades que tienen las mujeres trabajadoras. Yo vengo llegando hoy esta madrugada, vengo llegando de la zona norte, de las plantaciones piñeras y naranjeras de la zona norte, y es pavorosa ahí la situación de la mujer trabajadora, ¿no? Porque ahí sí que no tiene ninguna posibilidad ni siquiera de red de cuidado, y doblemente, digamos, doblemente maltratada es la mujer trabajadora nicaragüense en estas zonas. Entonces, volvemos a lo mismo. Bueno, me venció el tiempo. Gracias. Es un minuto el que tiene don Héctor Monestel para concretar sus ideas. Obviamente es un corto tiempo para dar a conocer todas sus propuestas. Ya vamos a tener una sección que se llama Yo Propongo, donde él va a poder exponer todas sus ideas, pero para darle respuesta a todos en las redes sociales, porque en realidad ha sido bastante el movimiento, don Héctor. Marco Tulio Castro le pregunta, ¿qué planes tiene para mejorar la infraestructura vial, ya que es tema de todos los días? Saludos, don Héctor, dice Marco. Lo primero es pedir a ese ministro. Yo no sé cómo está este señor ministro a la cabeza de ese ministerio, si ha probado no solamente ser un ineficaz, un inepto, ¿no? Sino que también ha demostrado y está en tela de duda la legalidad con que ha manejado ciertas contrataciones, empezando por la carretera San Ramón-San José, ese contrato, y ahora todos estos negocios que se están presentando. En general, aquí lo que hay que hacer es igual lo que hablamos hace un rato, que para infraestructura hace falta un plan de obras públicas. Pero no me va a dar tiempo de un minuto y probablemente, ojalá que sea tema aquí para exponer. Mientras acá no se resuelva el déficit fiscal del gobierno central, que tenga recursos para obra pública, para invertir en carreteras, para evitar todos estas calamidades, digamos, en nuestras carreteras y caminos, pues nosotros pensamos que si no hay recursos, no vamos a poder resolver los problemas y las necesidades de obra pública. Bueno, muchísimas gracias a don Héctor Monestel, candidato del Partido de los Trabajadores, quien nos acompaña el día de hoy acá en Café Sinar. Si usted tiene alguna consulta para él, pues ese es el momento para que ingrese a nuestras redes sociales, el Facebook Sinar Canal 13 y nuestro Twitter @Sinar13 con el hashtag Café Sinar y pregúntele a Monestel. Aquí lo tenemos en vivo respondiendo sus consultas, así que así de fácil puede comunicarse con él y conocerlo un poco más acerca de las propuestas que tiene para esta candidatura 2014. Bueno, y es que justamente de eso vamos a hablar con don Héctor Monestel, de sus propuestas. ¿Cuáles son, don Héctor, para todos los costarricenses, sus principales propuestas? Tiene 7 minutos para poder resumir cuáles son sus pilares, lo más importante que usted abarcaría en caso de resultar presidente el próximo año. Bueno, mira, Elki, aquí hay un problema que atraviesa toda la situación y la crisis
del país. Es el problema que acabamos de comentar, el del déficit fiscal. Hoy el gobierno, y no solo este, sino los anteriores, encuentran siempre como justificación y pretexto para explicar incluso que hay crisis de inversión pública y todo esto. Encuentran el pretexto y la excusa en que el déficit fiscal, es decir, que al gobierno no le está ingresando lo que necesita para atender los servicios que está obligado a prestar. Entonces, la gran pregunta y lo que no le dicen a los trabajadores y al pueblo de Costa Rica es ¿por qué se produce ese déficit? Y claro, se produce ese déficit y hace falta recursos para el presupuesto del 2014, casi el 50% es déficit. Y ocurre entonces que este déficit se produce, entre otras, por varias razones. Primero, 1/3 de ese presupuesto se va en el pago de intereses de la deuda externa. Una propuesta del Partido de los Trabajadores, el único que la está haciendo es, programáticamente, el Partido de los Trabajadores propone no pagar los intereses de la deuda externa y reconducir esos miles de millones de colones que se tienen que pagar a los banqueros y a la banca tramposa y usurera internacional, que por lo demás son préstamos ligados a la corrupción. Esa deuda usurera nosotros pensamos que no hay que pagar. El no pago de la deuda externa fue una lucha de los pueblos latinoamericanos en la década de los 80 y que hoy ha sido abandonada por todas las izquierdas, ¿no? Somos en este país los únicos que estamos proponiendo no pagar la deuda externa. El otro tema que vamos a hacer sin titubear, una reforma fiscal que grave al capital. El gobierno se queja de que no alcanzan los recursos. Sin embargo, nos está proponiendo el ministro de Hacienda un diálogo fiscal, un paquete fiscal que a lo que viene a gravar principalmente es a los trabajadores, es a meterle impuesto al salario, a meterle impuestos a los productos de la canasta básica, y aquí el gran capital, especialmente el que se ha desarrollado con este modelo de carácter neoliberal, al amparo de las zonas francas, al amparo de los tratados de libre comercio, estos están exonerados de impuestos. Hoy, con un cinismo descarado, el empresariado transnacional y nacional le chantajea al gobierno costarricense diciéndole que le rebaje la luz. Y a usted y a cualquier trabajador en este país le suben la luz, le suben el agua, y el gran empresariado que está saqueando este país más bien tiene concesiones de tarifas, concesiones de impuestos, etc. Entonces ahí tenemos también otra gran tarea. No pago la deuda externa, una reforma fiscal que grave al capital. Una más, que es principalísima en nuestro programa, ligado a todo esto, la derogatoria de los tratados de libre comercio. Somos el único partido que está diciendo que hay que derogar esos tratados, que esos tratados están conduciendo a la ruina, no solo a este país, sino a todos los pueblos centroamericanos y en general donde este modelo económico, esta manera de insertarse al comercio mundial, está imperando en función precisamente de las grandes multinacionales. Porque aquí los frijoleros de Pérez Celedón estuvieron hace mes y medio en Pérez Celedón padeciendo ya y denunciando los impactos del TLC. Porque claro, ellos tienen un costo de producción aquí y sucede que importado de China, al amparo de los tratados de libre comercio, es el doblemente más barato. ¿Qué productor nacional va a sobrevivir a un modelo como este? Ninguno. ¿Y cuál es el sentido de esto? Arruinar la producción nacional para que las grandes transnacionales agroexportadoras, ¿no?, las piñeras, las naranjeras, etcétera, se adueñen de la tierra, arruinen al pequeño y mediano productor nacional y efectivamente encima tengan todas estas granjerías de que no pagan impuestos y de que les bajan las tarifas. Entonces, 3 medidas muy concretas, se me acaba el tiempo, para atender el déficit fiscal, una reforma tributaria que grave al capital, no pago de la deuda externa y derogatoria a los tratados de libre comercio. Don Héctor, en este último punto, porque esas luchas, incluso en las que usted también ha tenido una participación importante oponiéndose a los tratados de libre comercio, ¿es tan fácil derogar un tratado de libre comercio? Porque no fue nada fácil aprobarlo. ¿Será tan fácil derogarlo?
o nos venden otra idea? A ver, si nosotros ganamos las elecciones y viene el gobierno, los trabajadores acá, presume un nivel de apoyo importante. Derogarlos en un sentido jurídico es fácil. Nosotros vamos a hacer respetar la soberanía nacional. Y en ese sentido no es tanta la preocupación. Y en todo caso, lo principal para nosotros es que esas derogatorias, y no solo en relación al Tratado de Libre Comercio, cualquier eje programático el que vamos a tener por el derecho a la sindicalización en la empresa privada, por el derecho a la mujer trabajadora, a todo lo que hemos comentado hacia atrás, y cualquiera de nuestras iniciativas únicamente se van a lograr realizar si movilizamos y ponemos en lucha a los trabajadores y al pueblo de Costa Rica. Porque aquí la idea no es que un ministro, por más, o un diputado, por más pintado que sea, le mentimos al pueblo de Costa Rica si un diputado o varios diputados van a poder arreglar, menos en esa asamblea, ¿no? Don Héctor, y con esto de derogar los tratados de libre comercio, ¿podemos concluir que usted no cree en la inversión extranjera o cree que sí es importante en la economía de este país? Mira, la inversión extranjera en un contexto como el nuestro tiene que ser una inversión extranjera, si se va a permitir esa inversión extranjera, que primero que nada respete los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras costarricenses. A mí me hizo una entrevista la Cámara de la Construcción de este país. Fueron muy gentiles, la entrevista, muy profesionales, periodista y todo. Y miren, nosotros lo que le dijimos con toda la franqueza es que la primera tarea nuestra es que se le respeten los derechos sindicales, su derecho al salario mínimo, su derecho a la organización sindical, su derecho al seguro social, su derecho a las vacaciones, a jornadas decentes. O sea, que estas se ajusten a la política nacional, no que vengan a implantarse de su forma. Tiene que haber un respeto a esas condiciones, ¿verdad? Lo que pasa es que nuestros gobiernos y nuestros gobernantes son gobiernos entreguistas que más bien lo que hacen es facilitar la explotación de nuestras riquezas y de nuestros trabajadores, porque esa es la condición que les ponen las grandes transnacionales para invertir en este país. Nosotros no estaríamos por tolerar ese tipo de inversión. Bueno, Héctor, son muchas las preguntas que también ya tenemos en espera y queremos darle participación a los ciudadanos. Entonces vamos a ir a una breve pausa comercial y ya regresamos porque es muchos los temas interesantes si quieren consultarle a ustedes hoy como invitado aquí en Café 100. Ya regresamos. Esto es Café Cinar, gracias por mantenerse en nuestra sintonía y por supuesto por Canal 13. Recuerde que estamos en vivo también a través de www.cinar.go.cr. Si hay alguien en el exterior que desea ver el programa, pues a través de nuestra página está disponible todos los días a las 6:30 de la mañana. Vamos a continuar con más preguntas en nuestra sección de redes sociales porque hay muchas personas que quieren hacerle sus consultas a don Héctor Monestel, quien nos acompaña el día de hoy. Don Héctor, continuamos con las consultas. Cristian Osegueda le pregunta, ¿usted qué piensa sobre el sistema educativo de nuestro país? ¿Qué calificación le da, don Héctor? Un sistema en crisis. No solamente en crisis por la falta de inversión en educación, porque hoy se están cayendo a pedazos los colegios, las escuelas, donde hay, no hay pupitres, no hay aulas. Es decir, hay una crisis, digamos, de inversión en infraestructura educativa. Crisis del modelo educativo, ¿no? Porque es un modelo que, como comenté hace un rato, está orientado hacia un modelo de desarrollo de las transnacionales. Por eso hoy incluso esas limitaciones y esas definiciones y esos condicionamientos, especialmente para las universidades. Vea Cristian, cómo es el asunto. El modelo educativo costarricense es como un embudo al revés. Primaria, secundaria, ¿no? Y la universidad, los que logran llegar a la educación superior es una minoría. La gran cantidad de jóvenes y muchachos se quedan excluidos del sistema educativo, es un sistema educativo en crisis. Sí. Bueno, Cristian, según don Héctor, está en crisis el sistema educativo. Esperamos que haya respondido su consulta.
Y también para los que son fanáticos del Twitter, estamos en él, en @Sinar13 con el hashtag Café Sinar y pregúntele a Monastel. Y precisamente consultas que nos llegan a través de esta red social. Taxista SJ le pregunta a don Héctor, ¿qué piensa del transporte público del país y cómo mejorarlo? Bueno, el transporte público, evidentemente, en este colapso vial se ha agravado muchísimo. Se ha agravado muchísimo de tal suerte que es una calamidad precisamente para la gran mayoría del pueblo costarricense, especialmente en la gran área metropolitana, el manejo en el transporte público. Nosotros pensamos que, en primer lugar, entre otras cosas, ya lo mencionamos, la inversión en infraestructura y en ese sentido en carreteras es indispensable para facilitar el transporte y no solamente el público, ¿no? Sino que también tenemos que tener en cuenta que el transporte público, dado que es una concesión, ¿no? Nosotros estaríamos porque ser más rigurosos con los transportistas en la calidad del servicio. Evidentemente, si fuera del caso, nacionalizar el servicio en aquellas áreas estratégicas en donde el servicio tenga que ser nacionalizado para garantizar un servicio de calidad, especialmente a los trabajadores y a las trabajadoras costarricenses. Gracias, don Héctor. Y continuamos en el Twitter. Micael Cael nos pregunta, ¿cómo atraería inversiones y generaría empleo de calidad, don Héctor? Ya lo dijimos, la inversión extranjera directa que nos ha metido aquí el COMEX, especialmente desde los tratados de libre comercio, es una inversión explotadora, es una inversión que se está queriendo robar nuestras riquezas naturales. Ahí está Cruzitas, ¿no? Ahí está la UAS, ahí vienen los chinos con el chorizo chino que llaman, ¿no? De la carretera de la ruta 32 y de la refinería china. Ese tipo de inversión usurera y saqueadora que pisotea nuestra soberanía, que quiere robarse nuestras riquezas, evidentemente, por más pingüe empleo que genere, no la queremos. No la queremos porque con ese chantaje de que genera empleo es precisamente con el que se imponen acá. APM Terminals, ese mega muelle que se va a construir, que le tienen prometido al pueblo limonense que eso va a ser la maravilla y la solución de sus problemas. Acabamos de estar con los trabajadores limonenses, con el sindicato de Citrajab, precisamente en la audiencia de este proyecto, y no hubo una respuesta clara por parte de la empresa para que efectivamente se solucionen los problemas limonenses a través de este proyecto. Bueno, don Héctor, le agradecemos por sus respuestas a todos los amigos que nos siguen en nuestras redes sociales, pero ahora vamos a darle paso a una persona, pues creo yo que bastante especial en su vida, don Héctor. Se trata de su hija, Natasha Monestel, quien está con nosotros en esta mañana, acá en vivo, vía telefónica, quien quiere saludarlo, don Héctor, y darle sobre todo un mensaje de apoyo para este camino que ya ha iniciado, pero que bueno, todavía falta bastante por recorrer. Queremos darle la bienvenida a Natasha. Buenos días, Natasha. Buenos días. Natasha, bienvenida a Café Sinar. Y bueno, queremos conocerla y queremos también escucharla para que le dé un mensaje acá a su papá, quien está en vivo con nosotros. ¿Qué le quiere decir, Natasha? Bueno, creo que se lo he dicho otras veces, tal vez este es un buen momento para que todos sepan, tal vez corrijo lo que usted acaba de decir, el camino empezó hace muchos años. Entonces, lo que más le podríamos decir en nombre mío y de mis hermanos es, pues, gracias por las enseñanzas, ¿verdad? Por esta consecuencia, por más allá del tema político, de todo esto. Perdón, es que estoy un poco resfriada. Más allá de eso es los valores, pues, de seguir adelante, de no parar. Eso en nuestra vida nos ha llevado a lugares importantes también. La transparencia, la claridad, eso creo que es lo que más le podemos agradecer, no solo en esta campaña, sino toda la vida. Bueno, Natasha, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy acá en Café Sinar. Don Héctor también está con nosotros y bueno, quisiéramos conocer ese sentimiento también hacia su hija, que el día de hoy le está dando todo su apoyo.
No, no, por supuesto de que es conmovedor, digamos, bueno, escucharla aquí y por supuesto que la chiquita que tiene 35 años es psicóloga, la menor, y sus hermanos, su hermana y su hermano, digamos que incluso han sido parte sacrificada en este compromiso de vida que uno ha tenido de toda la vida, pero siempre han sido muy, muy coherentes, muy solidarios, apoyan al Tata, ¿verdad? Lo ven ahí haciendo esas cosas y esas luchas, a veces les da miedo, pero uno siente que efectivamente ellos son un gran respaldo afectivo y por supuesto que un gran apoyo moral y político. Así que Natacha, más bien, chiquita, cuídese ahí donde esté. Un abrazo, un beso. Muchísimas gracias a Natasha Monastel, quien estuvo en esta mañana acá con nosotros en Café Cinar para conocer un poco más del lado humano de don Héctor Monastel, candidato a la presidencia de la República en este 2014. Vamos a irnos a un corte comercial, pero quédese con nosotros que tenemos mucho más acá en Café Cinar. 7:20 de la mañana, seguimos en vivo aquí en el Canal 13 y a través de Radio Nacional 101.5 FM y 590 AM y también a través de www.cinar.gov.cr. Don Héctor, bueno, ya en esta otra parte queremos plantear algunos cuestionamientos o hacer algunas preguntas, básicamente para conocer también la posición del Partido de los Trabajadores. Partido de los Trabajadores, bueno, que sin duda, en lo que hemos también leído un poco en internet de lo que ustedes han proclamado, sin duda, lo dice el mismo nombre, va a defender los intereses de los trabajadores, pero también usted hablaba ahora, por ejemplo, decía que al ministro de Transporte no lo contrataría. Indudablemente, cada cambio de gobierno hay cambio de ministros, pero ¿a quién contrataría usted entonces, tomando en cuenta de que tendría un gran apoyo de trabajadores para estar al frente de los ministerios? Mire, contrataríamos al que nos recomienden los trabajadores, porque nosotros, si ganamos el 2 de febrero es verdad, sí, 2 de febrero, al día siguiente, si es posible, vamos a empezar a convocar asambleas populares del movimiento sindical, del movimiento campesino, del movimiento estudiantil, de las comunidades, de los foros sociales que en el último periodo se han venido constituyendo, y a esos sectores les vamos a consultar, les vamos a decir, háganos las propuestas, ¿no?, para que quienes estén en el gobierno de los trabajadores, precisamente, vengan votados por los trabajadores y no decididos a dedo necesariamente por el candidato o por el presidente. Una buena decisión, pero ¿no le parece que tiene un poquito cierto nivel de riesgo también? Tendría riesgo, bueno, pero también para nosotros es más importante ese carácter democrático de participación y de organización que tengan los trabajadores y el pueblo de Costa Rica en una decisión como esta, porque eso de escoger a dedo me parece que incluso no necesariamente puede dar buenos resultados, como se está viendo ahora, ¿verdad? Que se cambia ministro tras ministro y nadie garantiza, y es que este es tal vez el tema de fondo que quiero dejar planteado. La solución de la educación, del transporte, de la salud, no va a depender de un ministro o de una ministra. No va a depender ni siquiera de un ministerio entero. Va a depender, en el caso de nosotros, precisamente de la organización de cada sector conforme a sus necesidades. ¿Cómo impedir que cierren los EBAIS? Estos que están hoy en huelga en San Pedro, en la Universidad de Costa Rica, mi universidad. Vea, ese señor rector, y a Salón, que se supone que era un rector carajo progresista y eso. Yo creo que a ese sí lo podrían contratar en una empresa privada. Porque no parece un rector de una universidad pública en donde se respetan los derechos humanos, que es humanista, etcétera, etcétera. Porque están echando 450 trabajadores y sus familias a la calle de un momento a otro y están privatizándole los 45 EBAIS a esas comunidades. Y este rector amenazando de declarar la huelga ilegal con un garrote, repito, eso a mí, yo como universitario, me da vergüenza. Y lo denuncio, y apoyo a los trabajadores y apoyo a sus familias, porque este señor no puede actuar en una universidad como cualquier gerente o gendarme o capataz en una plantación piñera o bananera.
Entonces, como ven, los temas no dependen estrictamente de los expertos, porque si por los expertos fuera, el país está en ruinas, ¿no? Si por los expertos fuera, la salud va cada vez más, y si por los expertos del capitalismo fuera, pues este país va a terminar hundido en la miseria y una pobreza aún mayor. Hay temas que marcan las diferencias entre la gran variedad de candidatos presidenciales que hay. Hay quienes aprueban algunas cosas, otros que las rechazan. Héctor Monestel, ¿qué criterios tiene acerca de temas que son bastante importantes y que marcan mucho la decisión de los costarricenses, como es las sociedades de convivencia, la legalización de la marihuana, la fecundación in vitro, entre otros temas, principalmente esos tres, porque también sabemos que ustedes, o de los pocos, o el único, que legalizaría, por ejemplo, la marihuana? Bueno, con las sociedades de convivencia, nosotros no estamos por las sociedades de convivencia. Las sociedades de convivencia son en realidad una salida fácil al verdadero derecho que tienen las poblaciones LGTB, la población diversa de este país. Nosotros estamos por el derecho a decidir por el matrimonio, el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el tema de la marihuana, nosotros estamos eventualmente por considerar su legalización, lo cual no debe asustar a nadie, ¿no? La marihuana está legalizada en los mismos Estados Unidos, en cerca de 25, 27 estados de los 51 ya está legalizada, se acaba de legalizar en Uruguay, el presidente guatemalteco está haciendo lobby por toda Centroamérica y América Latina. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay de fondo es cómo combatir el narcotráfico, porque el verdadero negocio del narcotráfico lo tienen los grandes narcotraficantes vinculados al poder político. No la delincuencia común esta que anda por ahí. Entonces, para combatir el narcotráfico, una de las principales medidas es legalizar. Y el pueblo de Costa Rica no tiene que confundirse cuando uno dice esto, ¿no? Aquí nosotros no le decimos a los costarricenses beba guaro, y el guaro es legal, y el guaro afecta. Y cuando decimos vamos a legalizar la marihuana, no es que le vamos a decir a la juventud, fume mota, ¿no? Porque no se trata de eso. Entonces, hay incluso un tratamiento terapéutico en donde la marihuana es incluso vital para la salud. Es decir, desprejuiciarse con respecto a la legalización de la marihuana, porque incluso es un arma, creeríamos que muy efectiva para combatir ese mal del narcotráfico. ¿Y la otra era? Fecundación in vitro. Ah, por supuesto. Estamos de acuerdo, enteramente de acuerdo. Como estamos también de acuerdo con el derecho a decidir, no solamente por la vida, en el caso de la fecundación in vitro, sino también que estamos por el derecho a decidir que tienen las mujeres en relación al aborto, ¿no? Es un derecho a decidir, igual, no le estamos diciendo... ¿En todo caso o solamente por un abuso sexual? En todo caso, no es que vamos a sacar una bandera diciéndole a todas las mujeres aborten, 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 no. ¿Qué es lo que defendemos? El derecho a decidir. La mujer tiene derecho a decidir sobre estos temas, ¿no? Las familias tienen derecho a decidir si tienen necesidad de acudir a la ciencia, a la tecnología, tienen derecho a decidir si lo hacen a través de la fecundación in vitro. Don Héctor, los trabajadores que están pensando en dar el apoyo al Partido de los Trabajadores, valga la redundancia, estarán pensando, bueno, ¿qué nos propone este partido, por ejemplo, en el ámbito laboral? Ayer decía el ministro de Trabajo que son 100 inspectores los que tienen, por ejemplo, para todo el país. Los derechos laborales, hemos escuchado que hay gente que se queja, incluso ustedes van a las luchas porque, por ejemplo, no hay salarios mínimos, se hará salario único. El trabajador cada vez lo ve más en contracorriente. ¿Qué le proponen ustedes a los trabajadores, valga la redundancia, a quien ustedes les pedirían básicamente el voto? Especialmente a los del sector privado, y eso que usted me cuenta, Méndez, en relación a los inspectores del Ministerio de Trabajo. Mire, garantizar la libertad sindical en la empresa privada, ya lo hemos comentado. Y nosotros pondríamos precisamente a los trabajadores a ser sus inspectores, los inspectores en su propia fábrica, en su propia plantación, en su propia oficina. ¿Qué mejor inspector que los propios trabajadores? Pero respétele sus derechos, déle la libertad sindical.
No necesito una corte de burócratas de un ministerio que no sirve para un carajo de nada para defender a los trabajadores. Que los trabajadores saben cómo organizarse, cómo fiscalizar, cómo defender sus derechos, pero no los reprima. Usted relaciona mucho los derechos de los trabajadores con la libertad sindical. Es un derecho de un trabajador pues, decidir si se afilia o no al sindicato de una empresa. Sin embargo, también puede tener sus derechos y defenderlos sin necesariamente estar agremiado a este tipo de grupos. No, por supuesto. Incluso puede estar en una asociación solidarista y el solidarismo no le va a dar ninguna solución a los trabajadores. Lo que sucede es que la defensa individual y el derecho laboral tiene dos vertientes, el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. Evidentemente que la forma más efectiva para defender los derechos individuales de los trabajadores es resolviéndolos colectivamente a través de convenciones colectivas, de convenios de trabajo y este tipo de figuras, porque además incluso en un pulso con los patronos, un trabajador aislado o una trabajadora aislada pues lo va a perder. Pero bueno, si está organizado y están todos los demás trabajadores, vea, Elki y Luis Carlos, muy rapidito en mi Facebook, revísenlo. Yo subí una foto muy hermosa ahí, era un león, el león es el rey de la selva, ¿no? Y entonces está el león ahí, usted sabe que un león se come un búfalo en cualquier momento, ¿no? Y entonces estaba el león ahí, y la foto es muy bonita porque es un león que va espantado, llorando, porque entonces lo viene persiguiendo una manada de búfalos, y hasta ahí llegó el rey de la selva, porque todos los búfalos iban detrás del rey de la selva, que siempre se los mandaba, y esta vez el rey se vino abajo. Don Héctor, nada más en 30 segundos, colectivo, porque tenemos que cerrar el programa. Su valoración como líder sindical y como un hombre de amplia experiencia en este caso, de la situación de los sindicatos actualmente. Vemos que hay una marcha, que unos andan por un lado, otros andan por otro lado, unos defienden unos intereses, otros. En 30 segundos, don Héctor, su posición al respecto. En 30 segundos, sí, muy rápido, Luis Carlos. Entonces, que es una lástima que efectivamente el movimiento sindical de este país en un gran ámbito está burocratizado, es un sindicalismo conciliador, es un sindicalismo antidemocrático. Nosotros defendemos y luchamos y estamos construyendo tendencias sindicales clasistas de lucha que reivindiquen como debe ser el derecho de los trabajadores. Agradecerle, don Héctor, muchas gracias por haber venido y también haber participado esta mañana aquí en Café Cinar. Gracias a ustedes más bien por la invitación, de verdad, muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos, se nos venció el tiempo, Luis Carlos, y aprovechamos también para despedirnos de nuestra compañera Diana Vázquez en redes sociales y, por supuesto, invitarlos a que sigan participando porque todavía tenemos muchísima información esta semana. Diana. Gracias, Elki, así es. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por todas las consultas realizadas a nuestras redes sociales. El Facebook Cinar Canal 13 y el Twitter @Cinar 13 está disponible para todos ustedes. Mañana tenemos acá en Café Cinar la visita de los aspirantes a la vicepresidencia de la República, así que ya puede hacerle sus consultas a través del Facebook y a través del hashtag Café Cinar. Así que ya lo saben, mañana tiene una cita con nosotros a las 6:30 de la mañana. Bueno, agradecerles entonces por su sintonía, recordarles que sigan a través de los medios de Canal de Cinar, Canal 13, Radio Nacional, la revista Contrapunto y Cinar Digital. Recuerde que su cita es mañana a partir de las 6:30 de la mañana acá en Café Cinar. Que tengan muy buen día.